presente video tiene la finalidad de mostrar cómo a partir del México independiente, el país tuvo que recurrir al endeudamiento externo para sacar adelante a la nueva nación, que naturalmente se caracterizaba por una notoria falta de administración, organización y fuentes de ingresos, además de crecientes gastos. En 1814, la deuda consistía en 70 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 35 millones se debían a particulares y corporaciones, 33 millones a otros ramos del erario español y un poco más de 2 millones eran intereses vencidos. El gobierno virreinal fue perdiendo gradualmente el crédito y existía una pregunta: ¿lo restablecería el gobierno del México independiente? Se presentaban ante Iturbide dos caminos: repudiar la deuda heredada o nacionalizar los bienes de la Iglesia. El repudio de la deuda era en esa época un procedimiento desconocido, pues hasta los gobernantes más radicales de la Revolución Francesa respetaron la deuda de la corona. La nacionalización de los bienes eclesiásticos, en cambio, fue un remedio bastante común no solo por gobiernos protestantes y liberales, sino también por los católicos. Iturbide pidió un préstamo forzoso con garantía en los bienes de la antigua Inquisición y en el Fondo Piadoso de las Californias, cuyos préstamos ascendían a 631,057 pesos. Al mismo tiempo, negoció un préstamo con las catedrales asignándoles una cantidad determinada, lo mismo que a las comunidades religiosas. Sin embargo, se tropezó con la dificultad de que la misma iglesia carecía de dinero en efectivo y al final se reunieron aproximadamente 500,000 pesos. Por último, el Congreso autorizó a la regencia a vender las temporalidades cuyo valor ascendía a 3,513,000 pesos, operación que en aquel momento no se efectuó. Ya en 1822, según el cálculo que lanzó Antonio de Medina, ministro de Hacienda, había que agregar a la última cifra casi 6 millones de pesos en créditos nuevos, tanto anteriores como posteriores a la independencia, lo que daba un gran total de más de 76 millones de pesos, incluidos casi 10 millones en intereses vencidos. En 1824 se hizo el cambio a la Primera República Federal, donde se tendrían cambios radicales como la imposición de estados autónomos de gobernación unidos a la federación y que aportarían a los estados mediante una renta a esta misma. Además de que se instauran las tres formas de poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Se establece la hacienda con una nueva administración llamada Hacendaria Federal con el cobro de impuestos. En otras palabras, se reorganiza el país a través de estados y un distrito federal, quien recibe todas las rentas, por lo que los estados no estaban de acuerdo, y entonces fracasa la República Federal. De esta manera se establece una república centralista en 1836, con el objetivo de unir a los estados, reorganizar y administrar el país y la hacienda pública, con lo cual se reduce y elimina el pago del tributo indígena, se eliminan los estados y constituyen departamentos con su correspondiente administración y captación de recursos para destinarlos al Distrito Federal, con lo cual las rentas pertenecerían al centro. Se eliminan los tres poderes para concentrarse en uno solo. Sin embargo, ante los gastos crecientes y falta de ingresos, se recurre a pedir préstamos al exterior. Cabe mencionar que Texas, al ver el cambio de una república federal a una central, empezó a tratar de separarse. Junto con esto, el primer problema con Francia, ya que Francia reclamaba el pago de una indemnización por el daño a su comercio, y es de esta manera que la deuda mexicana crece con la llamada Guerra de los Pasteles, en 1838. De tal forma, el endeudamiento del gobierno mexicano hacia el exterior aumenta. Y por si fuera poco, el país seguía en la lucha interna por el poder entre conservadores y liberales, lo que imposibilita la organización, ya que los conservadores buscan hacer frente a los problemas mediante el desarrollo de la industria, como la minería y textil, para desarrollar al país además de protegerlo, por medio de proteccionismo con aranceles, y así apoyar el comercio interno. En cuanto a los liberales, estos buscaban la separación de las funciones económicas de la Iglesia y el Estado, además de apoyar el libre cambio. Era el liberalismo a la mexicana. Sin embargo, los problemas de organización y el cambio radical no permitían el balance y sostenimiento del país. Ante ello, se instaura la Segunda República Federal, desde 1846 hasta 1853, conservando una hacienda sin rumbo, un país con problemas internos y externos desde la lucha entre conservadores y liberales, y los problemas con Estados Unidos. Es por ello que se cede la mitad del territorio a este para poner fin a su intervención, ya que era la única alternativa para que no se desmoronara el país por completo.
La deuda crece porque no se tenían los suficientes recursos para poder hacer frente a los gastos, de manera que se tienen problemas externos. El interior del país, la cuestión era quién obtendría el poder. En este punto, los liberales moderados ganan la contienda. Ellos buscaban un cambio, pero no radical. Para ello, se habían tenido revueltas dentro del territorio, y es de ese modo que la única alternativa rápida fue una dictadura. Se llama Santa Anna para ocupar el mando, se restablece el centralismo, comienza con el cobro de impuestos indeseables, como el gravamen por tener ventanas, puertas y perros. Esto para tener un control hacendario, impedir la evasión de impuestos y así aumentar la recaudación porque nuevamente existía la carencia de ingresos nacionales respecto a los gastos crecientes. En su momento, Santa Anna se hizo llamar Su Alteza Serenísima, pero fracasó, debido a que la deuda externa devoraba los escasos recursos del erario nacional frente a España, Inglaterra y Francia, quienes exigían el cumplimiento del compromiso financiero de la República. Posterior a ello, Benito Juárez suspende el pago de la deuda porque reconocía que no se podía pagar al exterior. En su momento, para resolver los problemas de la falta de ingresos, la única alternativa era cobrar mayores impuestos a los contribuyentes, de ahí que llamaran a Juárez traidor a la patria, ya que se interpretaba como una estocada en contra del pueblo. Los países europeos, ante el reclamo de la suspensión del pago de la deuda, se manifestaron en desacuerdo. España e Inglaterra posteriormente aceptan el aplazamiento del pago de la deuda que el gobierno mexicano negoció con los Tratados de la Soledad. Pero Francia se niega y con ello se da la segunda intervención francesa, consolidándose el Segundo Imperio, con Maximiliano de Habsburgo, quien reconoció la deuda que tenía México hacia el exterior. Este no solo debía pagar la deuda anterior, sino que además asumió nuevas obligaciones, pues Napoleón III mandó un jefe en expedición hacia México para ayudar, pero en esta misma forma los gastos los tenía que pagar México, y es de esta manera que la deuda exterior aumenta. Francia ocupa la aduana de Veracruz, con la cual tenía el acceso al producto de las exportaciones e importaciones aduanales del puerto. La llegada de Maximiliano al poder otorgó cierta esperanza para la obtención de nuevos empréstitos por parte de la nación para afianzar la problemática financiera y hacendaria que tenía el país. En este punto, quien encabezaba la hacienda era José María Lacunza. Al final, solo se logró triplicar la deuda con un préstamo de 34 millones de francos contraídos con París y Londres. El desacuerdo de los liberales y la falta de apoyo de los conservadores hacia el Segundo Imperio lo llevan al fracaso, pues también existía la falta de recursos, ya que Maximiliano no quería incrementar los impuestos a los contribuyentes, pues consideraba que el pueblo también se le rebelaría en su contra. Sin embargo, el país también presentaba debilidad económica. Posterior al derrocamiento del Segundo Imperio, se regresa a la forma de gobierno de una república restaurada, encabezada por Benito Juárez, quien castigó por medio del fusilamiento a Maximiliano, el último emperador de México, enviando una advertencia a los extranjeros, puesto que México ya no podía ser invadido otra vez. En este periodo se construyó la base hacendaria, que dio pie al auge económico que representaría el país en manos de Porfirio Díaz, acompañado del ministro de Hacienda, José Limantur, aunque quien presenta el proyecto que de algún modo reformó la hacienda pública fue el ministro Matías Romero, quien estuvo encabezando la hacienda durante el gobierno de Benito Juárez y por algunos años de Porfirio Díaz. Este personaje se enfrentó a diversos problemas para la inserción de los proyectos de hacienda por parte del Congreso y la desconfianza de los ciudadanos. Lo interesante es que cuando el país presentó un déficit fiscal no recurrió a la deuda, aunque tuvo el permiso de hacerlo. Él se negaba a financiar el déficit con préstamos ostentosos o con el empeño de recursos futuros, porque no era opción para el país regresar a los viejos errores. El periodo de 1821 hasta 1875, tan peculiar de la historia de México, fue difícil, confuso y controversial ante la falta de organización y administración del país. Sin embargo, y pese a que México tuvo que afrontar las frecuentes guerras internas y externas en que se vio envuelto el país, solo del aspecto financiero y hacendario, varias deudas fueron desconocidas en el curso de este periodo. La deuda interior era rescatada por el gobierno cada vez que firmaba un contrato de agio. La imposición del gobierno a que la deuda inglesa excediera de los 51 millones de pesos autorizados en 1846 fue efectiva y, en especial, el hecho de que la mayor parte de la deuda interior fuera redimida con la indemnización norteamericana
nos lleva a concluir que la deuda total mexicana aumentó relativamente poco a lo largo de estos años. Una vez que se mostró la imposibilidad de México para pagar, los banqueros de Londres, Ámsterdam y París perdieron todo interés en un nuevo préstamo mexicano. Quizás no esté fuera de lugar terminar reflexionando y haciendo énfasis en que la guerra es el motor de la deuda pública, como el ejemplo de Estados Unidos durante y después de la Guerra Civil, el de Francia con las aventuras imperiales de Napoleón III, mientras en la Gran Bretaña, la paz aseguró la estabilidad de la deuda. México, que vivió en guerra casi permanentemente desde 1837 hasta 1865, mantuvo su deuda en esos 30 años en el mismo nivel, lo que en aquellos tiempos, y con el contexto de incertidumbre, falta de manejo administrativo y social podía considerarse razonable.